Buenos días a todos. Les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos a nuestro webinar Gestione tres riesgos críticos y reduzca incidentes en un 50%. Este día nos acompañan José Rin Salazar, profesional con más de 25 años de experiencia en el área de sistemas de información. Ha sido el líder en la división de tecnología de consultores de sistemas, es decir, Grupo Concisa. Su experiencia como consultor abarca diferentes ramas de las tecnologías de la información y ha participado en proyectos de construcción de software, aseguramiento de calidad, integración y calidad de datos, seguridad de la información y otros de nivel local e internacional. También nos acompaña Fernando Valdés, profesional con 28 años de experiencia en diseño y gestión organizacional, gestión de procesos, diseño e implementación de sistemas, evaluación del desempeño, transformación organizacional y cambio de la cultura organizacional. Es empresario y catedrático universitario y autor del libro Gestión del Conocimiento Empresarial. Esta sesión está siendo grabada, les damos la bienvenida a todos y si tienen alguna pregunta pueden escribirla en el chat y al final daremos un espacio de 10 minutos para poder contestar todas sus dudas. Les cedo la palabra a Fernando, bienvenidos. Está en mute. Muchísimas gracias, Dayan. Ahora sí. Muchísimas gracias también a todos los que están aquí presentes. Creo que este webinar a mí me gusta mucho porque en un tiempo muy corto da una cantidad de conocimiento muy grande y creo yo muy valioso. Yo en pantalla no estoy viendo la presentación, creo que ya la tenemos o todavía no. Ahí está. Ok. El tema comienza de una manera conceptual, filosófica, que tiene que ver con la gestión de los riesgos, pero luego aterriza muy concretamente en propuestas muy específicas y muy prácticas. Yo voy a arrancar diciendo que si ustedes fueran la audiencia y me vieran a mí aparecer en las noticias y yo fuera el gerente de la unidad de emergencias de un hospital y les dijera que hemos encontrado que en los fines de semana, adicional a todas las emergencias, digámoslo así, habituales, de partos, de enfermedades comunes, etcétera, pero que se convierten en emergencias, adicional a las emergencias promedio, hemos visto que está creciendo alarmantemente los accidentes de tránsito en los fines de semana y que en ese sentido, yo como gerente del área de emergencias, quiero ampliar la entrada de emergencias y quiero tener más enfermeros en fines de semana y quiero tener más médicos en fines de semana, pues algunos de ustedes me aplaudirían y otros con una visión más gerencial y de más largo plazo, porque este es lo que yo estaría haciendo, jalando, ampliando la puerta y contratando más enfermeros, sería una visión muy de corto plazo. Algunos de ustedes me criticarían por no pensar o analizar por qué se están disparando los accidentes de tránsito en fin de semana, de dónde vienen, cuál es el perfil de persona que está provocando o que está sufriendo esos accidentes, en qué zona se están dando, etcétera, etcétera, para poder reducir los accidentes en lugar de ampliar la emergencia. Al final de cuentas, lo que queremos no son emergencias bien atendidas, sino muy pocos accidentes. Y si se dan emergencias, pues las queremos bien atendidas. Pero el tema no es atender bien muchísimas emergencias, sino que haya el mínimo de accidentes posibles y si se dan emergencias, poder atenderlas. En ese caso, este segundo enfoque, en donde si bien tal vez necesito más gente de servicio en ciertos puntos, lo importante en ese segundo enfoque es analizar qué es lo que está pasando y tratar de prevenirlo, tratar de reducirlo, minimizarlo, mitigarlo, etcétera. Y ahí ya no estamos hablando de mesa de servicio y atención de accidentes,
o de incidentes, si nos pasamos a nuestra área tecnológica, sino ahí estamos hablando de gestión de riesgo. Y si bien es importante tener una mesa de servicio, más importante es tener una gestión de riesgo. Y entonces, lo que vamos a ver ahora, mi estimado Ring, ahora sí ya podemos pasar a la siguiente lámina. Lo que vamos a ver es una forma de gestionar lo que se llamaría el Pareto de nuestros riesgos o el Pareto de nuestros incidentes, mejor dicho. El Pareto de nuestros incidentes, el Pareto es aquel 20% de problemas o de riesgos, mejor dicho, perdón, el 20% de riesgos que genera el 80% de nuestros incidentes. Entonces, digamos que la estrategia más inteligente en ese caso es atacar ese Pareto, atacar ese 20% de riesgos que nos genera el 80% del trabajo. No se trata de tener más ejecutivos o más técnicos de level 1 y level 2 para atender tantos incidentes que se están dando. O sea, hay que hacerlo bien, eso hay que hacerlo, no está en discusión. Pero es mucho más inteligente ir a atacar el riesgo desde que es un riesgo para que nunca llegue a volverse un incidente. Y entonces nos viene la pregunta, bueno, pero entonces, ¿cuál es ese Pareto de riesgos que nos genera el 80% de los incidentes? Vamos a la siguiente. Aquí tenemos hay un estudio publicado, podemos compartírselo a aquellos de ustedes que lo deseen, en donde básicamente identifica 3 grandes riesgos o 3 grandes áreas de riesgo, de incertidumbre, en donde se generan el 80% de los incidentes que llegan a los service desk en centros de informática, en departamentos de sistemas de empresas muy grandes. Los 3 principales que vemos son errores en los datos, inconsistencias en los datos. El segundo, estamos hablando de fallas en la infraestructura tecnológica, fallas en base de datos o middleware, que serían todas esas APIs, web services o micro aplicaciones que hemos desarrollado para transferir o extraer un dato de un sistema para jalárselo al otro, etcétera, etcétera. Y finalmente, y este es muy doloroso, errores en aplicaciones que han sido recientemente lanzadas y que están todavía en su curva de maduración y de estabilización. Entonces, si sabemos que esas 3 fuentes de riesgo nos generan el 80%, estadísticamente hablando, el 80% de nuestros incidentes, pues lo más inteligente que podríamos hacer es gestionar estos 3 riesgos a fin de minimizar el número de incidentes generados de esta fuente que ya son de nuestro conocimiento. Vamos a la siguiente. Los efectos de esta problemática ameritan, y ese es el punto de esta lámina que vamos a ver. Es más, digamos que uno puede tener la percepción de que las inversiones en gestión de riesgo son un lujo, que podemos vivir sin hacer esas inversiones, porque, y ojo que estoy enfatizando que son inversiones, no lo estoy llamando gasto. Podemos tener la percepción de que podemos no hacer esas inversiones porque son un lujo para otro tipo de empresas más grandes, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, veamos el efecto que tiene ese supuesto, entre 1000 comillas, ese supuesto ahorro de no hacer esa gestión de riesgo. En el caso de los clientes,
los errores que se dan en los datos y los incidentes cuando ya un cliente se queja y va al service desk y abre un ticket, o peor todavía, cuando se tiene que presentar a una agencia, a una tienda, a una sucursal, a plantear un reclamo, estamos hablando de frustración por la necesidad de rectificar. Todo el mundo tiene ahora la agenda topada, todo el mundo, nadie tiene tiempo holgado, todo el mundo está muy cargado de tiempo y tener que presentarse a una agencia, a una sucursal o tener que entrar a un service desk a abrir un ticket por una inconsistencia, por una factura que viene mala, por un recibo que no aparece, por un depósito que no aparece, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy frustrante. La palabra clave aquí es frustración del lado del cliente. Esa frustración, lo peor es que se convierte en comentarios negativos en redes sociales. Y finalmente bloquea las posibilidades de upselling y cross-selling. Lo voy a poner en un lenguaje más amigable. Yo tengo un problema porque un pago que hice no me aparece en mi estado de cuenta. Y ojo que no estoy hablando necesariamente de un banco, puede ser banco, telefónica, servicio, mantenimiento, lo que sea, no importa. No aparece mi pago y yo ya estoy muy molesto porque es la tercera vez que pasa eso o la segunda vez que pasa eso y me llaman de la misma empresa para ofrecerme otros servicios. Imagínense ustedes con qué ánimo, con qué actitud yo voy a recibir las ofertas de upselling o de cross-selling de una empresa que con lo que ya tengo contratado me está quedando muy mal. Entonces, digamos que hay un efecto multiplicativo en redes sociales que antes no lo teníamos. Antes nos quejábamos con 2, 3, 4 amigos. Hoy nos quejamos en redes sociales y ponemos la reputación de la compañía por los suelos por este tipo de problemas y bloqueamos cualquier posibilidad de upselling o de cross-selling porque el cliente está en una actitud ya muy desgastada y cero abierto a comprar o contratar más servicios nuestros. Por otro lado, en el lado interno de la situación, el tiempo de atención va empeorando, porque mientras más tickets hay, menos ancho de banda humano, menos capacidad de atención al cliente hay. Si yo tengo 10 tickets y tengo 3 especialistas para atender incidentes, el tiempo que le pueden dedicar a cada incidente es muy diferente que si yo tengo 100 tickets o tengo 1000 tickets. Digamos que el tiempo de atención, la capacidad de atención de nuestro equipo, de nuestra mesa de servicio, se va a ir reduciendo en la medida que el número de tickets va creciendo. Y eso lo que va a generar es un deterioro en la calidad del servicio. Luego tenemos el trabajo de trazabilidad cuando estamos hablando de errores de datos, que es un trabajo complejo. Hay que ir a ver cuándo dice el cliente que hizo su pago, por qué no aparece en ese mes, por qué, etcétera, etcétera. Digamos que ese trabajo de desenmarañar la trazabilidad de errores en datos a veces es más complejo que una falla en software, que uno reporta la falla al área de desarrollo, al área de sistemas, al área de soporte, corrigen la falla y se acabó. Mientras que datos corruptos o datos inconsistentes requieren un trabajo de trazabilidad para ir a ver en qué momento se corrompió el dato más desgastante. La generación de gestiones de bajo valor, decimos de bajo valor porque realmente no vamos a mejorar nada de la empresa, solo vamos a resolver una inconsistencia en datos y eso puede tomar mucho tiempo, pero es mucho tiempo de bajo valor para la compañía en términos de mejora. Y el impacto negativo que vamos a tener en nuestros KPIs o nuestros indicadores de desempeño del área de sistemas, del área de la mesa de servicio, porque no estamos dando un buen servicio o una resolución a los clientes
adecuada o acorde a los acuerdos de nivel de servicio, los SLAs que tengamos. Vamos a ver. Y en el caso de las fallas que suceden en la infraestructura o en las aplicaciones, no es mejor la situación. Digamos que cuando nosotros estamos haciendo una operación en un portal, en una banca en línea, en la página, en el portal de e-commerce o en la tienda en línea de un comercio, de una cadena de tiendas, de lo que fuera, y por ahí nos sale una ruptura de control y nos sale aquella pantalla que dice error 407 en line número, y ahí empieza una jerigonza en griego, dependiendo del lenguaje de programación que se esté usando. Cuando a uno le aparece una cosa de esas en una empresa seria, o cuando uno cree que tiene una empresa seria enfrente y aparece eso, uno tiene esa sensación de vulnerabilidad. ¿Será que esto está bien probado? ¿Será que mis datos están a salvo? ¿Será que me están hackeando? ¿Será que esto funciona bien? Y se siente por un instante tiene esa percepción de riesgo, de vulnerabilidad. ¿Será que mi operación quedó bien hecha? ¿Será que mi pago quedó bien registrado? ¿Será que mi pedido fue bien registrado y esto va a llegar? Etcétera, etcétera. Esa imagen y el efecto, esa sensación de vulnerabilidad, de riesgo, de incertidumbre que se le transmite a un cliente cuando una aplicación falla, o cuando nos aparece un aviso de servidor caído o algo por el estilo, es muy negativo. Y otra vez nos vamos a las redes sociales y ahí los clientes se desahogan a todas sus anchas, hacen su catarsis sin ninguna piedad critican y severamente. El upselling también se vuelve a bloquear si estamos hablando de clientes externos, y si estamos hablando de clientes internos, pues lo que se perjudica mucho es la confianza en los aplicativos. Ya la gente se queda con una sensación de este sistema no está muy confiable, o este sistema no está bien probado, y esa incertidumbre es muy malsana en el ambiente interno de los usuarios de la empresa. Una vez más, en el lado interno vuelve a bajar nuestra capacidad de atención, la desconfianza interna, la desconfianza en la calidad del desarrollo, ya sea que sea un desarrollo interno o un software adquirido de un proveedor externo. La desconfianza en el desarrollo o la desconfianza en el software surgen a raíz de este tipo de problemas, al igual que la desconfianza en la infraestructura que estamos usando, sean servidores físicos, servidores virtuales, una nube autogestionada o una nube de terceros. Y finalmente, el impacto negativo en nuestros indicadores de desempeño. Vamos a la siguiente. Entonces, pasamos a ser lo último que quisiéramos ser, que es una organización. Fíjese, cuando digo una organización, tanto lo digo para el departamento de sistemas como la empresa en general hacia afuera. Porque cuando un usuario interno nos llama y nos dice, tengo 100 clientes protestando por A, B, C, D, E, en el departamento de sistemas, pues respondemos, fíjese que lo que pasó es que en un FTP que teníamos ahí, o en una aplicacioncita, en una interfase, etcétera, etcétera. Pero ya nos convertimos en una organización, hablando del departamento de sistemas, en una organización, fíjese. Y cuando hablamos de la empresa hacia afuera, cuando son los clientes los que están molestos y los clientes externos son los que están levantando un incidente, pues cuando nos toca dar la explicación, otra vez pasamos a ser una organización, fíjese. Y todos ya sabemos qué es el fíjese. El fíjese es
un riesgo que era conocido con anticipación, pero que nunca nadie lo gestionó para que no llegara a convertirse en un incidente. Vamos a la siguiente. ¿A qué le estamos llamando gestionar un riesgo? Gestionar un riesgo, primero, no vamos a convertir esto en una conferencia de gestión de riesgo, pero digamos que esa es la filosofía y la práctica que estamos proponiendo, aparte de algunas piezas de tecnología específicas para gestionar los riesgos. Pero digamos que lo primero que es importante es la identificación de los riesgos y ver cuáles son los puntos críticos en donde esos riesgos se pueden dar. Una vez tenemos identificado los riesgos y los puntos críticos, hacemos una valoración de riesgo que se basa a veces en 2 variables y a veces en 3 variables. Cuando es en 2 variables, estamos hablando de la probabilidad de que ese riesgo se dé y el impacto de que ese riesgo se dé, o el nivel de gravedad. La probabilidad tiene una valoración numérica igual que el impacto, y cuando multiplicamos la probabilidad por el impacto nos va a dar un valor, y entonces es cuando decimos, en este punto la probabilidad es muy alta y el impacto es muy alto. Al multiplicar eso nos va a dar un número, y entonces definimos rangos de tolerancia. Rangos de tolerancia se refiere a la multiplicación del impacto por la probabilidad es muy baja, podemos vivir con eso, no hace falta gestionarlo, no va a cambiar mayor cosa, y el impacto o la probabilidad son tan bajos que no afectan al negocio. Sin embargo, cuando la multiplicación del impacto y la probabilidad son tan altos, hay un nivel en donde no se puede operar de esa forma porque el riesgo es muy alto. Por decir un ejemplo, si el riesgo de caídas de un proveedor está claramente que es muy alto, y en fines de semana o en cierres de mes, perdón, ese riesgo sube todavía más, y cuando el impacto de que ese servidor, que es el servidor en donde está nuestra tienda online, etcétera, etcétera, se cayera, el impacto es altísimo, simplemente no se puede trabajar con ese proveedor. Así, no se puede, porque la empresa no se puede correr un riesgo de una magnitud X, donde X es la multiplicación del grado de impacto, el grado de gravedad, por el grado de probabilidad. Y cuando tenemos en esos escenarios, en esos valores tan altos, solamente no se puede. Hay que crear un proyecto urgente de emergencia para cambiar de proveedor, para cambiar de aplicación, para cambiar lo que haya que cambiar, pero simplemente no se puede operar de esa forma. Ahora, cuando salen en amarillo, que son graves, esos son los más engañosos, porque podemos creer que podemos funcionar de esa manera, pero esos son los que a veces pasan de amarillo a rojo, y son las tragedias informáticas cuando uno dice, nos quedamos sin tienda en línea durante 4 días. Dios mío, eso es un dineral si la empresa ya tiene una operación de e-commerce importante. O nuestra aplicación que maneja todos los camiones, y tenemos una flota de 400 camiones y todas las rutas y toda la logística de la compañía, tiene una aplicación que está tosiendo constantemente y los camiones andan perdidos por todos lados. O sea, ese es el tipo de puntos en donde la valoración de riesgo dice, haga algo, gestione, porque no va a haber ninguna gerencia general, ni ninguna presidencia, ni ninguna junta directiva que nos va a aceptar es que fíjese que el proveedor, es que fíjese que el servidor, es que fíjese que la aplicación, es que fíjese que la interfase. Nadie va a aceptar eso. Entonces, allí es en donde gestionar los riesgos es de vida o muerte si queremos tener un trabajo de alto nivel y muy profesional, para no ser un departamento de informática, fíjese, y para que nuestra empresa hacia afuera no sea tampoco una empresa, fíjese. Vamos, Rick.
básicamente, en resumen, hablábamos de identificar el riesgo, el assess del riesgo, que es básicamente esa valoración que yo mencionaba hace un ratito. El control del riesgo es en donde ya, en base a la valoración que se da en el segundo paso, en el assessment, en base a esa valoración fijamos acciones de control, mecanismos de control, por ejemplo, un servicio de recovery o cosas como las que nuestro especialista Rin Salazar les va a mencionar en la siguiente parte, que ya empieza dentro de un momento. Yo ya termino, pero esa parte de control de riesgo, cuando la valoración ha resultado amarilla o roja, esa parte es de lo que se trata este webinar. Primero, saber, mejor dicho, que hay 3 fuentes ya muy conocidas que nos generan el 80% de incidentes. Errores, incoherencias, corrupción en los datos, aplicaciones que ya están en producción pero que no han sido bien testeadas o que están en su curva de estabilización y de maduración. Y la otra fuente que es se me fue. La otra fuente que son aplicaciones. Servicios. ¿Perdón? Los servicios, la calidad de los servicios que se están dando. Correcto. Entonces, digamos que en esta última parte del control de riesgo es en donde ya teniendo identificadas las fuentes de incidentes, los focos de riesgo, haciendo esa valoración del riesgo, ya podemos saber qué tan rentable es una inversión en control de riesgo. Y posteriormente, pues lo que toca es ir viendo los indicadores para ver cómo efectivamente se reduce el número de incidentes que están ocurriendo. Aparte es la medición de cuán efectivo es nuestro service desk, pero todo esto lo que busca es reducirle los incidentes a nuestro service desk. Vamos, fin. Gracias, Fernando. Muy interesante el punto de vista desde una perspectiva de riesgo y cómo abordar estos temas. Y mucho va en la línea con el pensamiento que pusimos al principio, de que la mejor batalla o la mejor guerra es donde no se pelea ninguna batalla. Entonces aquí la idea es no llevar ninguna guerra al helpdesk, sino que anticiparnos y de alguna manera evitar el menor cantidad de incidencias a ese momento. Para eso, nosotros visualizamos tres elementos que se pueden atender y que ayudan a disminuir este tipo de incidentes. Uno son antes de poder poner una aplicación o un servicio en funcionamiento, y los otros tienen que ver cuando ya está en funcionamiento el servicio. Y básicamente son 3 elementos. Uno que tiene que ver con la calidad con la que estamos liberando aplicaciones a funcionar. Otro tiene que ver con la calidad con la que contamos con nuestros datos que están en funcionamiento o van a ponerse a funcionar en aplicaciones. Y otra tiene que ver con la calidad del servicio que las aplicaciones están dando a los usuarios. En la manera que podemos tener filtros a estos 3 niveles, en esa misma medida, pues podemos evitar los casos. Y vamos a hablar un poquito de cada uno de esos 3 elementos. El primero es la calidad de los datos. La calidad de los datos es un tema que se oye bastante, se siente bastante. Yo he tenido clientes que se han acercado a nosotros y que ellos lo que han manifestado, por ejemplo, es que tienen las direcciones desactualizadas de sus clientes o no las tienen en un formato adecuado o de la manera que las tienen están gastando, y ahí viene otro detalle donde vienen reclamos, están gastando en mucho dinero en estar enviando correspondencia donde no deben.
Y otros casos que se dan, el clasiquísimo, tengo un proyecto, me tardé X tiempo en ponerlo a funcionar, pero este sistema va a sustituir un sistema anterior y voy a la migración de datos. Y de repente la migración de datos se tarda más que el tiempo en desarrollar el proyecto. Y todo esto pasa en todo tipo de organizaciones y en lugar de ir disminuyendo va aumentando y va aumentando por la dinámica propia de los datos pues que están siendo actualizados cada vez que se utilizan. Cada vez que hay una actualización de datos se corre el riesgo de que este dato baje su nivel de calidad. Y el costo, como les mencionaba, hay un costo alto. Según gente de un estudio que hizo IBM, es 3.1 trillones de dólares anualmente en estar corrigiendo datos o por los efectos de los datos que están mal puestos o mal actualizados, que no llevan un formato adecuado, que no están completos, y así diferentes características que tienen que ver con la calidad de datos. Para la calidad de datos, por ejemplo, hay 7 dimensiones aceptadas en industria, que son las que dicen qué tan buenos y qué tan confiables son los datos. Entonces, en la medida que estos datos estén alineados y con un índice alto con cada una de estas dimensiones, pues se puede decir que los datos son adecuados para poder funcionar. Y por mencionarles un par de las dimensiones. Conformidad, por ejemplo. Conformidad se refiere al hecho de que el dato se adecue a un formato o a un estándar que se debe. Por ejemplo, un número de identificación de 9 caracteres y de repente aparecen datos con un número de identificación o nulo o con muchos caracteres. O un número de teléfono que de repente aparece que debería ser 8 caracteres, por ejemplo, y aparece con 20. ¿Por qué aparece con 20? Porque de repente el cliente pidió que tenía más de un teléfono para que lo llamaran y fue la forma que encontró quien digitó el dato de cómo hacerlo casar dentro de la aplicación. Entonces, este tipo de cosas, o cuando se migran sistemas que venían con otro formato los datos, se van sumando y van haciendo que la información sea inconsistente. ¿Cómo funciona la calidad de datos? Pues básicamente es un proceso, es una metodología que parte de perfilar y descubrir cómo está la información, cómo están los datos y cumplen con cuáles de las 7 dimensiones cumplen, a qué nivel cumplen. A partir de eso, definir y diseñar las métricas y reglas. Las métricas y reglas tienen que ver con, por ejemplo, cuánto es el porcentaje de datos no conformes que voy a permitir. Y eso, aterrizándolo un poquito más, pudiera ser cuánto es el porcentaje de datos de clientes sin fecha de nacimiento que voy a permitir dentro de mis bases de datos. A partir de eso, pues se diseñan reglas y rutinas para actualizar los datos o hacerlos cumplir con las reglas. Se manejan excepciones, definitivamente hay excepciones que se deben de manejar de forma manual y se están monitoreando las métricas y este es un ciclo que se debe de estar ejecutando durante todo el tiempo pues que el sistema o aplicación esté brindando su servicio, de manera de que la información y los datos estén de forma adecuada. Eso es relacionado con el tema de calidad de datos. Al final es un proceso en el cual yo veo cómo están los datos, defino cuál es mi estado ideal y a partir de eso empiezo a aplicar reglas de corrección de los mismos. El siguiente elemento del cual platicamos es el que tiene que ver con la calidad del software, con la calidad de las aplicaciones. La calidad de las aplicaciones siempre es un tema bastante discutido y de bastante debate alrededor del tema del software. Y
se da en el día a día y al final son molestias. Por ejemplo, un caso mío con una notificación de una tarjeta de crédito que de repente me aparecen 2 notificaciones del mismo cargo, del mismo día, estando yo en el restaurante, y causa molestia al usuario final, porque yo voy a reclamar ya lo he hecho, he reclamado en restaurantes por eso. Ellos tienen al final le ponen como una curita a esta situación, porque todos los comercios tienen un procedimiento operativo en donde al final del día cuadran. Entonces un segundo cargo, si hubiera un segundo cargo, lo eliminan. Pero al final es una molestia para el usuario, porque queda uno, me ocuparon la tarjeta, no me la ocuparon, fue un error que pasó. Entonces, al final hasta puede salir más caro porque uno tiene que, que curarse el malestar que le puede caer mal la comida por un enojo. Entonces, tiene un impacto, y ese impacto tiene también un costo. Y aquí hay otro estudio de deuda técnica que al año son 2.08 trillones de dólares en temas de estar corrigiendo y manejando datos. Hay clientes insatisfechos y al final también los defectos de una aplicación son vulnerabilidades de la aplicación. El tema es que si alguien que quiere dañar la aplicación encuentra ese defecto, pues lo puede ocupar para su propio beneficio. ¿Y qué es la calidad de software? Pues básicamente las pruebas tienen que ver con poder encontrar todos aquellos elementos que dan un valor positivo o negativo, sean visibles o invisibles, de forma de que estemos claros qué es lo que es capaz de hacer el software, qué es lo que no es capaz de hacer el software, y de eso qué es lo que se debe de corregir en corto plazo, en mediano plazo o en largo plazo. Alrededor de eso, pues hay también métodos, hay herramientas, hay técnicas para involucrar o para incluir la calidad del software en todas las etapas de lo que conocemos como un ciclo de vida de la aplicación. Cada etapa tiene un elemento de calidad que pues, garantiza que esa etapa se cumple de manera adecuada y que no va a presentarse como un defecto más adelante. Y el tercer elemento del que queremos hablar el día de ahora es la calidad de los servicios. La calidad de los servicios tiene que ver con qué tan bien están recibiendo los servicios que estamos ofreciendo a nuestros clientes. Y hoy por hoy, luego del tema de la pandemia, ya se estaba dando antes, pero se aceleró, pues ya los clientes quieren acceder a nuestras organizaciones a través de aplicaciones. Entre menos contacto con una persona se haga mejor, y es más conveniente, se ajusta al ritmo de vida que llevamos hoy por hoy. Pero cuando estos servicios no funcionan bien, también se dan molestias. Habrán organizaciones que tenemos los clientes cautivos y no tienen ni modo a dónde irse. Hay organizaciones en donde un cliente se puede cambiar a otra opción de una manera fácil, pero al final siempre hay un costo, siempre hay un costo. Y en lo que estamos hablando, pues al final siempre son tickets que van a la mesa de servicio. Aunque haya el tema que se menciona al final, que son pocos los usuarios que se quejan, y siempre hay un impacto para eso. Y hay costos. También, por ejemplo, tomando el caso de Amazon, hay un estudio que decía que un retraso de 100 milisegundos en el tiempo de respuesta es una baja del 6% en las ventas de ellos. Y para un volumen de venta de Amazon, en donde vende billones de dólares, es bastante alto, y por eso ellos se preocupan en tener los tiempos de respuesta y la calidad de servicio que dan a la hora de interactuar con la organización. ¿Y qué es la calidad de servicio? Pues básicamente es
poder monitorear que nuestras aplicaciones estén funcionando de una manera adecuada, con los tiempos de respuesta adecuados, y si empiezan a presentar algún tipo de falla, poderlo detectar de manera temprana y poderlo resolver también de manera rápida, poder encontrar de manera rápida dónde está el punto de fallo de la aplicación. Y esto es cada vez más difícil porque las aplicaciones ya no es una aplicación monolítica como normalmente se trabajaba hace, bueno, ya no normalmente, creo que estoy viejo, pero como se trabajaba en tiempos anteriores, sino que las aplicaciones interactúan ya con diferentes aplicaciones internas, externas, cada una muy probablemente con diferentes equipos de desarrollo, en donde no hay un control único. Entonces, sí se necesita tener una capacidad de poder observar la aplicación y sus diferentes componentes, cómo trabajan. ¿Cómo es? Pues básicamente, me voy a saltar esto, porque tengo por ahí una demo cortita de este tema. ¿Cómo es el tema de calidad de servicios? Entonces, básicamente, es una manera de poder observar una aplicación, cómo está funcionando a la hora de que está dando servicios en producción. Y hay diferentes tipos o formas de cómo puedo ver la información, cómo están los servicios, cuáles están dando error, cuáles están funcionando bien, cómo están interactuando los clientes. Y para este caso, rapidito, por ejemplo, aquí hay un dashboard, un tablero de una aplicación que está distribuida entre un data center y la nube. Y entonces aquí puedo ver cómo está la aplicación funcionando, dónde estoy teniendo fallas. Entonces, por ejemplo, me señala en rojo dónde estoy teniendo fallas y yo puedo entonces ingresar en alguno de esos puntos de falla, de forma de que pueda visualizar dentro de la aplicación cómo está funcionando y qué es en realidad lo que está presentando algún tipo de situación inadecuada. Entonces puedo ver y decir que quiero ver y analizar los tiempos de respuesta. Por decirles, tengo esta transacción, el home de clientes. Quiero ver cómo está funcionando. En los diferentes componentes que ejecuta esta transacción estoy teniendo fallas. ¿Qué serán esas fallas? Porque yo empiezo a analizar acá. Son unas llamadas a unos puntos de salida HTTP. Este es el punto de salida. Este se ejecuta en otro componente, ¿verdad? Estoy llamando desde aquí, estoy llamando una sesión, un log session en otro servidor. Puedo ver qué está pasando dentro de ese otro. Y a partir de ahí, pues, entender cuáles son las diferentes fallas que la aplicación está presentando. Aquí, por ejemplo, tengo un llamado a un JDBC y entonces lo puedo ver y es un query que se está ejecutando, que es el que me está causando que este componente responda lento. Que este componente responda lento a este, que responda lento a este. Entonces, de esa manera puedo identificar rápidamente dónde estoy fallando. Van a perdonar que sea tan rápido, pues por aprecio al tiempo que tenemos. Pero este tipo de herramientas, en resumen, puede ayudar a descubrir y observar cómo una aplicación se está comportando, en dónde está fallando, antes de que los usuarios puedan empezar a reclamar, antes de que se acumulen las quejas dentro de una mesa de servicios y de repente desborden la cola de atención. ¿Qué ofrecemos nosotros? Pues básicamente apoyo en temas de limpieza de datos, en temas de pruebas de aplicaciones y en temas de monitoreo de la salud de las aplicaciones y los servicios que se están ofreciendo. Cada una tiene sus características particulares de cómo se trabajan. Y cada una de estas definitivamente tiene un impacto inmediato en el tema de
las aplicaciones y en la reducción de tickets dentro de mesa de servicio. Acá le paso a Fernando de nuevo la plática. Fernando, estás en mute si estás hablando. Perdón, disculpas. Sí, estabas hablando en mute. Esta lámina lo que apunta es que tenemos una plataforma que contiene, digámoslo así, buenas prácticas en materia de gestión de riesgo o para implementar buenas prácticas en gestión de riesgo. Es importante lo que ha mencionado Ring, por ejemplo, en esta aplicación que vimos, el App Dynamics para monitoreo de aplicaciones y tiempos de respuesta y la interacción entre componentes. Ahí ya estamos hablando de una herramienta que sirve para gestionar y controlar un riesgo en particular. Ahora, veamos el departamento de sistemas desde una perspectiva más macro. No tiene sentido invertir en una herramienta como la que Ring acaba de mostrar si no tenemos primero un proceso formal dentro del departamento de sistemas de gestión de riesgo y monitoreo. Si no tenemos un proceso formal, la herramienta que acabamos de ver puede quedarse ahí como que interesante, pero ¿quién es el que la tiene que usar? ¿Quién es el responsable? ¿Cada cuándo va a monitorear? ¿Cuáles son los indicadores que esa persona y ese proceso deben tener? ¿Cómo se va a medir que la inversión en esa herramienta está siendo rentable o no está siendo rentable? Etcétera, etcétera. Entonces, para gestionar riesgos, necesitamos definir ciertos procesos, ciertos actores, ciertos sistemas o ciertas herramientas que vamos a utilizar. Para gestionar riesgos necesitamos políticas, normas e indicadores, y para gestionar riesgo necesitamos normas de cumplimiento interno y auditoría, porque no tiene sentido tener una herramienta. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Hay compañías que contratan cámaras para gestionar el riesgo público y tenemos la empresa llena de cámaras, pero muchas veces las cámaras ya ni siquiera tienen disco duro y entonces ahí está la cámara pero no está grabando. ¿Y por qué no está grabando? Porque no hay nadie que audite que los videos de las cámaras. ¿Y por qué no hay nadie que audite los videos de las cámaras? Porque no hay un proceso formalmente establecido que dice que hay que sacar los videos de las cámaras, analizar los videos de las cámaras o guardarlos en una biblioteca durante un periodo de tiempo. Y ese proceso tiene como responsable al jefe de seguridad o al gerente de no sé qué, o al gerente de auditoría o al gerente de la planta, etcétera, etcétera. Una sola herramienta per se puede ser una maravilla, como la que acaba de mostrar Ring, pero si no hay procesos de gestión de riesgo, indicadores de gestión de riesgo, una política, unas normas y unos actores responsables, las cosas no pasan solas. El software es apenas una pieza muy valiosa, estratégica, etcétera, pero sin esa gobernanza y sin ese modelo interno en el departamento de sistemas y ojalá en toda la empresa, las cosas no van a pasar solo porque compramos un software. Entonces, la propuesta de valor es que a la par de estas tecnologías como las que está mostrando Ring, también podemos asesorar, apoyar para que en su departamento de sistemas haya procesos, actores, herramientas, políticas, normas, indicadores y normas de auditoría, de cumplimiento de todos esos controles para gestionar sus riesgos, por lo menos el Pareto, esos 3 riesgos importantes que hemos visto, y bajar su número de incidentes, como decía Ring, para que sea una guerra sin batallas, ojalá. Ahí pasamos. Y ahí vamos a ver rápidamente, 2 minutos, un video que habla de... La más fuerte tendencia en la
búsqueda de la competitividad, el alto desempeño y la sostenibilidad se llama arquitectura empresarial. Clarity es la más completa plataforma diseñada para cumplir estos 3 objetivos. Veremos 8 formas en las que Clarity puede elevar el nivel de desempeño y la capacidad de generación de valor de tu empresa. La primera es la gestión sistematizada de tareas. Se registran y controlan todas las tareas que los jefes asignan a sus subalternos para que el cumplimiento de estas tareas en tiempo sea un criterio importante en la medición del desempeño de los colaboradores. La gestión por indicadores clave permite establecer a todo nivel usuarios responsables de alimentar, supervisar y auditar los indicadores de desempeño de la empresa. Clarity genera alertas a los usuarios cuando estos reporten valores muy distantes de los valores esperados. La gestión de procesos. Con una metodología muy innovadora, se integra la gestión de procesos con la gestión del modelo organizacional y los cargos de trabajo. Los procesos de la organización son mapeados y cada proceso, actividad o tarea se vincula con los cargos que participan y asimismo archivos digitales con conocimientos valiosos tales como políticas, procedimientos, fórmulas y otros. Gestión del organigrama, cargos y funciones. Clarity genera descriptores de cargos en los que se muestran conocimientos muy valiosos y asimismo las funciones bajo la responsabilidad de cada cargo. Los cargos también pueden jugar roles complementarios tales como aprobar, ser consultado, brindar soporte al responsable. El módulo de gestión de riesgo permite a la empresa identificar y valorar aquellos riesgos que realmente amenazan el cumplimiento de sus objetivos, para que estos sean gestionados de manera seria. El módulo de gobernanza y cumplimiento permite publicar políticas y normas que son auditadas por diversos actores, que pueden levantar tickets para no conformidades o incumplimientos encontrados, lo cual sistematiza lo que hoy se conoce como Compliance, Risk and Governance. El módulo de gestión del conocimiento y universidad corporativa se encarga de crear y publicar el pensum de capacitación de cada cargo dentro de la organización. Adicionalmente, este módulo permite a todos los usuarios registrar sus lecciones aprendidas y propuestas de mejora en una base de conocimientos de muy alto valor. En materia de cultura organizacional, la plataforma sistematiza la gestión de la cultura organizacional, de tal forma que sea una práctica tangible y medible. La estrategia de implementación se diseña acorde a las prioridades de cada empresa. La curva de aprendizaje es muy corta y el retorno de inversión puede ser claramente medido mediante indicadores en la misma plataforma. Con Clarity Organizacional podrá diseñar y gestionar el ADN de su empresa para asegurar su crecimiento exponencial presente y futuro. Si desea llevar su empresa a un nivel de crecimiento exponencial o expandirla mediante la estrategia de franquiciamiento, contáctenos en la dirección que aparece en pantalla. Ya para terminar, decíamos al principio que venían en este webinar conocimientos muy concretos y propuestas muy concretas. En Grupo Concisa hemos preparado 2 diagnósticos. Un diagnóstico que está enfocado en las áreas de riesgo tecnológico y digámoslo así, en el análisis de los datos que ustedes en sus empresas tengan disponibles para medir esa vulnerabilidad, el potencial impacto y la potencial probabilidad en esos 3 riesgos que hemos ya identificado como las fuentes de incidentes más grandes que tenemos. Ese es el primer assessment o diagnóstico. Y el segundo es un diagnóstico que apunta a medir el nivel de madurez del departamento de sistemas y comparando lo que se tenga hoy como la línea base, como el estado actual, comparándolo contra frameworks o contra buenas prácticas de lo que es un departamento de IT
que tiene a cargo el IT Service Management, la medición de sus prácticas de gestión de conocimiento y mejora continua, medición de su grado de apego o no apego contra la librería de ITIL 4 y presentar un informe en ambos casos. En uno va enfocado a su vulnerabilidad y el impacto potencial en estos 3 riesgos que hemos visto, y en el otro caso a su nivel de madurez organizacional y apego a buenas prácticas. Ambos son complementarios, es muy importante decirlo, porque por citar un ejemplo, si ustedes no tienen una posición en su estructura organizacional para el testeo de aplicaciones y si tienen un departamento o un grupo de trabajo que hace desarrollo de aplicaciones y no tienen un equipo de testeo de aplicaciones, lo que eso significa son 2 cosas. O que está testeando su mismo equipo de desarrollo, lo cual no es una buena práctica, o que no se está testeando. Y en ese caso el que está testeando es el usuario final, en cuyo caso ya sabemos el resto de esa historia. Ahora, si detectamos en su modelo organizacional que se hace desarrollo, pero no se hace testeo, ok, ahí hay una brecha y hay una oportunidad de mejora. Si, por ejemplo, tenemos en el assessment primero, surge que hay un grado de vulnerabilidad muy alto en cierta aplicación, en ciertos momentos del mes, etcétera, etcétera, y vemos que en su modelo organizacional absolutamente nadie está a cargo, o tal vez ni siquiera hay un proceso formal de gestión de riesgo y monitoreo, pues entonces digamos que estamos bailando alrededor de una mina. En cualquier momento pisamos la mina y vamos a tener una tragedia. Entonces, estos 2 assessments los hemos preparado en Grupo Concisa y es un servicio que tenemos para todos ustedes, para sus empresas, y que en este momento y en agradecimiento a su presencia, vamos a tener un formato, una página, una forma en donde ustedes pueden ingresar, llenar sus datos y vamos a hacer un sorteo de estos 2 diagnósticos para agradecer su presencia y su asistencia a esta actividad. Cuando digo un sorteo es que se va a otorgar a una compañía este servicio sin ningún costo, como una forma de gratitud, digámoslo así, a su presencia. Básicamente esto era lo que teníamos hoy preparado para ustedes y quisiera invitarlos a, como decía Dayana ahí en el chat, si hay preguntas o algún comentario es más que bienvenido en este momento. Gracias, Fernando, y gracias, Rin, por la información que nos han compartido este día. La verdad que ha estado muy interesante. Puedo ver que tenemos 2 preguntas en este momento. Denis Mejía nos pregunta, ¿es muy similar a un NDR, pero totalmente orientado a aplicativos? ¿Así es? Vamos a ver. Yo personalmente no estoy familiarizado con las siglas NDR. Hola, tal vez era Sí, esta pregunta la hizo cuando Rin estaba presentando la demo. Sí. Yo lo conozco por NPR. Básicamente, sí, este es un monitoreo orientado a cubrir la parte aplicativa, que se integra con temas de seguridad, se integra con temas de red, pero lo que mostré en este momento fue el tema de aplicación. Porque de repente se da temas de que, aunque le echan la culpa a la red en todo, de repente es un servicio que está funcionando
de manera no adecuada en otro lugar, y eso no se puede ver en la forma normal de monitoreo o a la que estamos más acostumbrados. Por ahí. Tenemos una pregunta más. Nos está preguntando Denis si tiene funciones como DAF y que si se pueden ver queries, ¿hasta qué nivel? ¿Funciones como qué, perdón? Funciones como DAF. DAF. Sí, sí, se pueden ver la ejecución de esas funciones y se pueden ver los queries. También hay un módulo que no se mostró acá, que es el tema de monitoreo de ya adentro, hacia adentro de la base de datos, que también es otro nivel de observabilidad que se puede tener dentro de esta herramienta. Ok, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Creo que no hay más preguntas. Les he dejado en el chat el link para que puedan completar el formulario, para que puedan participar en el sorteo gratuito de cualquiera de los 2 diagnósticos. Solo deben completar el formulario y automáticamente estarán participando en este sorteo. Gracias a todos por su tiempo. Gracias por habernos acompañado en este webinar. Que tengan un feliz día. Fernando nos está preguntando si se va a compartir el video. Sí, la sesión ha sido grabada, así que les estaremos enviando el link para que puedan volver a ver el webinar cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias a todos por su tiempo.